Hoy día es jueves, ustedes dirán, pero son los miércoles de Marcos Kremerman de la Fundación Sol. No, es que la situación lo ameritaba definitivamente por lo que vivimos el día de ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Finalmente se aprueba la idea de legislar sobre el cuarto retiro del 10% de la AFP, y Marcos Kremerman, economista de la Fundación Sol, ya está con nosotros porque son muchas dudas, son muchas las preguntas. Se hablaba de que la derecha o que Chile Vamos estaba muy bien alineado. Finalmente así lo demostró ayer en la votación de 6 votos en contra 7 a favor. Pero hoy día nos despertamos y vemos a una diputada como la diputada Paulina Núñez que dice: sí, yo voy a votar a favor del cuarto retiro. ¿Qué es lo que está pasando con este cuarto retiro, Marco? ¿Nos va a ayudar a los chilenos o finalmente lo que va a provocar es que la vida acá en nuestro país sea aún más cara? Bueno, tiene varios impactos sin duda para cerca de los 8 o 9 millones de personas que pudieran retirar. Las personas que tienen saldo mayor a 0 actualmente y las personas pensionadas que pudieran retirar no son 3 o 4 millones, ¿no? Se ha dicho que ya son los menos los que podrían retirar, que solo son los segmentos más ricos de la población. Esa es una media verdad. Uno podrá estar en contra del retiro, como yo, ¿no? Que generalmente lo digo en estos programas, esta no puede ser celebrada como una política pública porque son los trabajadores, las trabajadoras con sus ahorros, ¿no? Ayudándose a sí mismos. Claro. Por tanto, nadie puede impulsar a priori este tipo de política, pero de que tenga una cobertura pequeña no es correcto, ¿no? Es una cobertura amplia la que todavía puede tener, y muchas personas que son sectores medios, incluso sectores empobrecidos, también van a poder retirar, menos que el primer retiro, el segundo y el tercer retiro. Pero algo tienen. Pero sin duda, todavía hay muchas personas. ¿Por qué? Porque todavía hay personas que tienen 40, 50, 60 años, que tienen 20 millones de pesos y van a poder retirar un 10%, 2 millones de pesos, pero con 20 millones de pesos van a sacar una pensión, como vimos en otros programas, de, con suerte, 90 lucas, claro, autofinanciada. El resto tendrá que colocarlo el Estado. Y esas no son personas ricas. ¿Cómo va a ser una persona que saque una pensión de 90 lucas una persona rica? Entonces, eso es una primera dimensión. La segunda dimensión es que toda política, toda situación tiene un impacto. Nadie puede decir aquí no va a haber serio impacto. Eso no corresponde a la realidad. Entonces, sin duda vivimos un escenario, ¿no? Y ese escenario está rodeado por múltiples causas. Y aquí también la discusión ha sido bien estrecha. Por eso es que no tenemos que olvidarnos del proceso, ¿no? Aquí tenemos personas opinando hace un año y medio atrás, hace un año atrás, que nos decían que el país iba a incendiar, de que iba a ocurrir el caos, lo cual no ocurrió. Y esas mismas personas vienen a decir lo mismo ahora. La diferencia es que actualmente, efectivamente, tenemos una situación distinta en la economía. Y eso es correcto, ¿no? Pero esa situación no obedece exclusivamente a los retiros ni a los IFE. Vale decir que hay personas que están recibiendo un estímulo adicional al que recibió el año pasado, porque el año pasado el IFE llegaba con suerte a un 35% de los hogares y el monto en su mayor pic llegó a 100.000 pesos per cápita. Claro. Hoy día la cobertura es cerca del 80% de los hogares y en los montos al menos se acercó a la línea de la pobreza. Claro. ¿Qué es distinto hoy día en nuestra economía respecto del contexto en el que se aprobaron el primer, segundo y tercer retiro, Marco? A ver, dos cosas. Primero, que actualmente no estamos en el momento más duro de la situación económica. La economía se está recuperando hace varios meses. Es cosa de ver cada mes el índice mensual de actividad económica, el famoso IMACEC. El IMACEC. ¿No? Ya no estamos hablando de valores negativos ni valores de crecimiento chiquititos, sino 15, 18% de crecimiento. Porque la base de comparación es el año pasado, muy baja. Exacto. Muy importante, muy baja. Sí. Afortunadamente, hace 2 días atrás conocimos la cifra de empleo y desempleo, y la tasa de desempleo abierta bajó, tuvo sobre el 10% harto rato pegada, bajó ahora a 8,9%. Todavía hay 800.000 empleos que recuperar, que se perdieron del pic de la crisis de la pandemia. 2 millones en total. Exactamente, todavía faltan 800.000. Entonces estamos en una mejor situación que hace 5 o 6 meses atrás. Eso es otro punto importante. Bien. Pero lo que no se dice es que el problema de la inflación, que es uno de los elementos que nos preocupa, que en el fondo salgamos para atrás, vale decir, las personas que consideran que es buena esta política, o más que es buena, que quieren su dinero porque no creen en el sistema AFP, lo necesitan, y mucho tiene que ver con la delegitimación del sistema AFP, ¿no? Digan, a ver, yo voy a sacar esta plata,
lo voy a contar con ella ahora, pero la economía chilena va a empezar a entrar en una espiral de inflación, la situación se va a complicar, pero eso está pasando en el resto del mundo y eso es lo que no se dice. Esto no es un problema que obedece exclusivamente a los retiros o a los estímulos fiscales. O sea, independiente de lo que pase finalmente en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado con este proyecto del cuarto retiro del 10%, igual Chile se va a seguir encareciendo. Exactamente. O sea, estamos en un año con dificultades. Vale decir, sin cuarto retiro, el Banco Central proyecta una inflación para este año de 5,7%. Lo ponemos ahí en la pizarra para favorecer. El IPC, el famoso IPC, que es el índice de precios al consumidor, que es una medición de cómo van cambiando los precios en la economía, ¿ya? Se proyecta por el Banco Central que el año 2021 va a cerrar en 5,7%. ¿Cómo podemos entender? Porque muchas personas dirán, esto es poco, esto es mucho. El Banco Central, siempre es bueno repetirlo, el Banco Central coloca una meta de inflación. De hecho, el principal objetivo del Banco Central en Chile es que la inflación esté más o menos controlada. Esa es su pega por ley. Exactamente, podría tener otros objetivos también como en otros países, pero en Chile exclusivamente ese. Y considera que una inflación controlada es aquella que se sitúa en el siguiente rango, entre 2% y 4%. Ya. Ojalá en la mitad, en 3%. Entonces, cuando estamos sobre el 4, el Banco Central dice, ojo, acá podemos tener un mínimo espiral inflacionario, pero no estamos hablando de inflaciones de 10, 12, 15%. Claro. Lo que se proyecta es que podamos llegar a 5,7% sin el efecto del cuarto retiro. ¿Qué está pasando en otras partes del mundo? En Estados Unidos, lo mismo. Se está proyectando que la inflación pueda superar el 5, quizás llegar al 6% en el año. En Europa también conocimos días atrás noticias de aumento de la inflación. Aquí hay un problema internacional. Hay puertos parados, hay problemas de stock, problemas logísticos. No están llegando los insumos para desarrollar muchos procesos productivos y cuando no llegan ciertos insumos y hay poco de algunas cosas que se quieran vender, los precios suben. Sí. Por tanto, eso no tiene nada que ver con los retiros y no tiene nada que ver con la ILIFE. Sin duda, si le agregamos un mayor efecto en la demanda, en el consumo, que es algo que el Banco Central también nos explicó en el informe política monetaria, en el IPOM que acaba de publicar, sin duda eso genera un efecto adicional. Pero sin retiro también estamos enfrentando un problema de inflación por estas razones. La vida va a seguir subiendo de precio en Chile, con o sin cuarto retiro, pero si hay cuarto retiro va a subir más. Va a subir más. Pero esto es muy importante, Eduardo. Como lo diría Juan Luis Guerra. El costo de la vida sube otra vez. Exactamente. Y esto es muy importante porque primero esto es una proyección. Ya ustedes ya me imagino han visto muchas personas economistas que dicen Chile va a crecer al tanto y 2 meses después en realidad corrijo mi proyección y la van corrigiendo 7, 8 veces en el año. Sí. ¿No? Entonces esto es lo que se cree que puede ocurrir, ya, porque la economía es una ciencia social y por tanto tiene un margen de error enorme. Claro. ¿No? Y algo muy importante es que el problema de inflación se pronostica para el 2020, lo que queda del 2021 y para el primer semestre del 2022. Por tanto, es un problema transitorio. ¿No? Entonces, acá lo que estamos enfrentando es un problema transitorio de aumento de precios que, según el Banco Central, a partir del segundo semestre del 2022 se va a comenzar a controlar. Pero a mí la impresión que me da, Marco, es que desde un buen tiempo a esta parte los precios, desde la comida, los alimentos, todo ha subido y cuando suben nunca bajan. Claro. Es que ahí tenemos dos planos y dos discusiones que son fundamentales. Una cosa es el IPC, y uno va viendo que el IPC tiene distintos bienes y servicios, lo hemos analizado en otros programas, los alimentos, el vestuario, los muebles, la salud, la educación, y a veces el IPC general dice el IPC de tal mes fue de 0,5%, pero hubo alimentos que aumentaron 10%, ¿no? O algunos productos específicos, los muebles están disparados por todo lo que hablamos anteriormente de los problemas internacionales. Entonces, a veces lo que sucede es que el costo de la vida para la mayoría de los hogares tiene una sensación térmica distinta de este indicador general. Absolutamente. Punto 1. Y en segundo lugar, el grave problema de Chile, que hay una distancia enorme entre el costo de vida
y los salarios y las pensiones. Claro. Y ese es el problema gigante. Marco, cuando en estos tiempos que esto se está discutiendo muchísimo en todos lados, en la radio, en los diarios, en la televisión, la gente ve economistas que con un ánimo u otro quieren explicar esta situación y nos hablan de este 5,7% que proyectó el Banco Central. Tú lo explicas claramente y me gustaría que aprovecháramos tu experiencia para explicarlo con pera y manzana. Claro, a uno le pueden decir a comienzo de año estábamos en el 3% de inflación. Ahora estamos en un 4,5 y vamos a llegar a un 5,7. Yo digo, ya, pero ¿y eso cómo me pega a mí? Hagámoslo con algo tan transversal como el kilo de pan para lograr entender cuánto nos va a golpear en nuestros bolsillos y cuánto nos va a costar el kilo de pan si es que esto se concreta. Entonces, tú ahí en tu pizarra podemos decir, ok, a comienzo de año teníamos un 3%, hoy estamos en un 4,5 y vamos a llegar a un 5,7. El kilo de pan fluctúa, depende del barrio, depende del sector. Un candidato dijo que costaba 10 lucas el kilo, pero en realidad pensemos en 1.400 pesos el kilo de pan. O 1.500 para redondar. 1.500 para hacerla más sencilla, ni un problema. 1.500 pesos el kilo de pan corriente. Sí. Hoy día vale 1.500. ¿Cuánto debiese llegar a costar si alcanzamos una inflación de 5,7? Eso es muy importante, ¿no? Porque efectivamente, si es que tenemos el pan, ¿no? El precio del pan, del kilo de pan. Tenemos que un kilo de pan en promedio cuesta 1.500 pesos el kilo. Lo importante de entender la inflación general versus la inflación de un producto en particular, que esto es el promedio. Este es el promedio de una canasta de bienes y servicios. Perfecto. Entonces, a comienzos de año se decía la inflación del año, del 2021, iba a ser 3. Pero lo que llevamos acumulado hasta julio, en unos días más vamos a conocer la inflación de agosto, es 4,5% a 12 meses. No es que en el año llevemos 4,5%, es que en los últimos 12 meses, porque así se mide en general, llevamos 4,5% acumulado y cuando nos vamos acercando al final es 5,7%. Entonces uno diría, en relación al comienzo del año, en relación a hoy día, es un punto, más de un punto más de inflación. Por ejemplo, hoy día llevamos 4,5%, 1,2% más de inflación en relación a ahora. Perfecto. Eso significa que el precio del pan va a aumentar 1,2 puntos más, ¿no? Que tampoco es tanto, serían como más 30 pesos, 20 pesos, no necesariamente. Yeah. ¿Por qué? Porque depende de cómo cambian el precio de los insumos que se utilizan para producir pan. La harina, entre otras cosas. Perfecto. ¿No? Por ejemplo, si es que aumentara también los salarios en Chile, que sería una novedad, claro, ¿no? Que es lo único que no aumenta en general. No aumenta nunca. Exacto. También impactaría en el precio del pan, entre otras cosas. O sea, lo que hay que hacer el cálculo en base a la canasta. Exactamente. No a un producto en particular. Exacto, porque uno no puede decir porque la inflación general va a aumentar en vez de 4,5, va a aumentar 5,7, 1,2 adicional, que es lo que se estaba proyectando, el pan va a aumentar en la misma proporción. Va a depender, cada producto tiene un aumento distinto. Entonces, por ejemplo, hoy día todo lo que tiene que ver con las bencinas, las gasolinas, la parafina, uno dice 4,5, 5,7, tiene un aumento acumulado en 12 meses que es más del doble de este. Más de 10%, 15%. Entonces, estos valores se quedan cortos a la hora de proyectar los aumentos de precio para la benzina, para la parafina. Perfecto. ¿Hasta qué momento vamos a estar viviendo alza de precio en la canasta, en todo lo que consumimos los chilenos para poder subsistir? A ver, esto depende de varios factores y es por eso que ojalá dejemos de lado la discusión de trinchera en estos momentos. Recordemos, en el primer retiro el debate fue de muy mal nivel, se iba a incendiar el país. Hoy día lo mismo, se aprovecha también para otros fines, sí, para un lado o para el otro, sí, ¿no? Para quienes defiendan a veces el retiro también usan argumentos que no son los más adecuados, pero quienes estar en contra tampoco dicen las cosas correctas. Y es que el Banco Central proyecta que la inflación, o el aumento de la inflación por sobre el 4%, vale decir, por sobre la meta, el rango máximo de la meta, llegaría hasta el primer semestre del 2022, o sea, hasta junio aproximadamente del 2022, siempre y cuando se mantengan las condiciones que ve actualmente. Eso es muy importante. ¿Y eso no contempla el cuarto retiro? No contempla el cuarto retiro, no contempla el cuarto retiro, ¿no? Y al mismo tiempo hay varias cosas pasando internacionalmente. Hay un problema importante de sequía, hay un problema con los productos agrícolas, eso ha hecho aumentar el precio de los alimentos, de las frutas, de las verduras. Insisto, hay un problema con los stocks de ciertos insumos, el valor de los muebles, línea blanca, está muy incierta. Y eso puede hacer que a lo mejor la proyección del Banco Central
no sea tan correcta o no sea en esa línea y antes del primer trimestre del 2022 tengamos controlada la inflación. En base al panorama que tú nos planteas, Marco, y la capacidad que tiene Chile de producir ciertas cosas, ¿cuáles son los elementos que más debiesen subir y cuáles son los elementos que podrían mantener su precio de cara a los próximos meses? Quiero que me lo contestes, por favor, luego de tomar contacto con la redacción. Ya están listos para la entrega informativa. Está Martín Ortiz, junto a Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol. Marco, en base al escenario internacional, que está la escoba con la logística, que no hay cómo traer insumos, que, mira, los containers de Chile se van vacíos a China porque prefieren traer cosas de allá que mandar cosas de acá para afuera. Esta es una locura. En base a ese escenario, ¿qué productos en Chile debiesen seguir subiendo como para comprar hoy la gente que pueda comprarse algo? ¿Y qué productos se van a mantener en su precio o incluso podrían bajar, no sé, porque Chile tiene la capacidad de producirlos? A ver, uno podría diferenciar 3 tipos de cadenas productivas. Todos aquellos que dependen de ciertos insumos que se producen en otros países. Entonces, por ejemplo, todo lo que importamos o que habitualmente importamos, muebles, línea blanca, automóviles, todo eso deberían subir los precios, ¿no? En los próximos meses y ya han subido, ya hace harto tiempo que pero aún más, porque la realidad hoy día es que para los autos usados se están vendiendo carísimo. O sea, el mejor momento para vender tu auto usado, pero el punto es que no tenéis cómo comprar uno nuevo porque te dan fecha cuando lleguen los embarques. Así es, lamentablemente uno esperaría que al menos en los próximos 6 meses viéramos aún algunos precios mayores. Es cierto que podrían haber subido, estimación, alrededor del 60% durante los últimos meses el valor de los autos en Chile. Va a depender de ciertos bienes específicos, pero cuando uno observa bien a bien en el IPC se encuentra efectivamente con que hay algunos productos puntuales que tienen aumentos a 12 meses de más de 20%, ¿no? Que podrían llegar a 30%. ¿Y esto de los automóviles tiene relación con el cierre de las fábricas? Bueno, en Chile no se arman ni se fabrican automóviles, son todos importados, entonces tiene que ver con, se junta el primero, segundo, tercero, el retiro del 10%, que mucha gente pueda con esa plata comprar su primer auto, y también con que fábricas a nivel internacional tuvieron paralizadas por el tema COVID. Exacto, que si uno pudiera como dividirlo, ¿cierto? Aquí tenemos 2 cosas, 2 factores. La oferta. ¿Qué pasa con la oferta? En este caso la oferta automóvil, la oferta de muebles, la oferta se restringe. Claro. ¿Cierto? Cada vez hay menos oferta. Que hay menos oferta, hay menos posibilidades de producir los bienes y servicios que habitualmente se producían o se importaban, ¿no? En Chile más se importaban que se producían. Interesante, me acuerdo que el lunes estuvimos conversando, ¿cierto?, con los locatarios de patronato. Claro. Y ellos nos decían que había cierta reconversión, que se estaba necesitando trabajo en ciertas labores que antes no se necesitaban. Hace 20 años que no pedían overlock y varias cosas más. Exacto, justamente porque está tan caro importar algunos productos de otros países, de China y de otros países, que está conveniendo producir nacionalmente. Por eso tiene una dificultad, no llegaría a hacerlo de un día para otro. Entonces hay un problema de restricción de la oferta. Y al mismo tiempo, ¿cierto?, tenemos una situación con la demanda. Vale decir, cuando temporalmente tenemos un aumento en la demanda, un aumento en el consumo, porque tenemos mayor disponibilidad temporalmente de poder adquisitivo por los retiros y por los IFE. Pero aquí hay que ser muy claros, muy claras, ¿no? La pregunta es qué viene después, porque el IFE no es que transformó a los hogares chilenos en hogares que pudieran satisfacer sus necesidades sin endeudarse o en hogares millonarios. Los retiros, muchas de las personas los ocuparon para ponerse al día las deudas, los tienen ahí en sus cuentas para ver qué pasa después, consumo directo, entre otras cosas. Entonces uno esperaría que el Chile próximo, ¿no?, el Chile que se viene, sea un Chile más decente, que pague salarios decentes. Claro. Entonces no puede ser que cuando tengamos salarios más altos tengamos un problema de inflación por eso. O sea, tenemos que generar un cambio importante también a nivel productivo. Nunca se va a poder pagar buenos sueldos porque finalmente nunca te va a alcanzar. Exactamente. Y no tiene sentido, no se pueden subir el salario mínimo porque va a haber inflación. No. Tenemos que corregir, ¿cierto?, la capacidad productiva, el modelo productivo en su conjunto para que nos acostumbremos a ser un país decente. Un país decente no estamos pidiendo que los salarios sean como Finlandia, porque Finlandia es otro PIB, es otro nivel de productividad, sino que sean en realidad en relación al costo de vida de Chile, que es gigantesco. Marco, a mí me gusta como el consejo práctico. Hay mucha gente que de pronto va el vecino, le mira el cacharro y le dice, oiga, vecino, está bueno su auto. Le ofrezco así una turra de plata, porque los autos han subido muchísimo, sobre todo los usados. Hay un meme de un jeque
que mira al horizonte y dice, algún día tendré dinero para comprarme un auto usado en Chile. Están carísimos. ¿Qué le recomiendas a esa persona? ¿Que le venda el auto al vecino porque le ofrece mucha plata o que no se lo venda? Bueno, es difícil, a mí me cuesta hacer recomendaciones porque finalmente... No uso auto, entre otras cosas, pero aparte de eso yo creo que claramente estamos en un periodo donde las personas están viendo qué conviene, qué hacer, qué no hacer. Lo mismo pasaba con los retiros. Y sin duda, si es que una persona quiere tener un poquito más de recursos para mejorar su casa, para lo que estime conveniente, para pagar deuda, claramente estamos en un periodo donde el precio de los autos está muy alto y quizás después de un año más comiencen a bajar. Es que eso te iba a decir, ¿van a bajar o ya nunca más bajaron? Porque si yo soy una persona que vivo lejos y necesito mi auto o uso mi auto para trabajar, ¿para qué voy a vender lo que me da de comer? Pero si yo me voy a ir a vivir a un departamento que queda al lado del metro, vendo el auto, pues, si voy a empezar a usar el transporte público. Claro. Ejercicio, una oportunidad. Si hasta a mí me han ofrecido comprarme la Chavioca, pues, con toda la tortilla. ¿En serio? Sí. ¿Y así como está tal cual? Con todas las Vende los ojos cerrados porque no tiene más tortilla. Rainbow Bright, de todos los colores. del 16. B16, tan caros los B16. Oye, a punto de venderlo el mío. Nunca Sí. taxi, el mío. No, exacto, nunca taxi. Siempre fue blanco. Están como a 3 millones de pesos y valían 900.000 pesos. Sí, Antes, no me un meme. Si no me quisiste cuando costaba 800 lucas, Menos cuando cuesta menos ahora que vale 3 millones 2. Pero son cosas que van sucediendo y que afectan harto o que pueden impactar mucho en la economía de las familias, Marco. Sí, es muy importante eso y hay que ponerlo en un contexto. La economía es una ciencia social, repito, y por tanto nadie puede asegurar algo. Eso es importante. Nadie puede asegurar, ninguna persona se podría parar acá y decir el precio de los autos se va a mantener estable en los próximos 2 años o el precio de los autos va a bajar. Hay tendencias, hay proyecciones, pero lo importante es que el mundo está en medio de una crisis, de una crisis importante. A veces no queremos ver esto. Y somos globalizados. Exacto, y no queremos incluirlo en los análisis. El mundo está en medio de una crisis hace muchos años. Una crisis que está ahí por debajo, acumulándose la basura bajo la alfombra. Tuvimos una tremenda crisis financiera hace 13 años atrás y muchos economistas ante la pandemia, no muchos en realidad, algunos pocos, vienen augurando una nueva crisis financiera. Y en Chile estamos en medio de una crisis política severa, hace casi 2 años. Entonces, ¿qué sucede? El mercado está internalizando 2 cosas. La pandemia y sus efectos, y eso significa todo lo que hemos conversado, problemas logísticos a nivel mundial, sube el precio de los commodities. ¿Qué son los commodities? El petróleo, el cobre, eso impacta en el precio de la gasolina y de procesos productivos que ocupan petróleo, entre otras cosas. Entonces ahí hay un efecto significativo, pero al mismo tiempo, una vez que superemos la pandemia, hay que hacernos cargo de la crisis política. Y eso es incertidumbre. Los mercados, cuando ven incertidumbre, internalizan aquello y eso genera problemas. Y sube la tasa de interés, lo que estamos viviendo. El Banco Central también sube la tasa de interés, la acaba de subir el doble, de 0,75 a 1,5. Entonces, en ese escenario está todo muy revuelto. Yo lo único que me atrevo a recomendar es que las personas piensen muy bien lo que van a hacer. Porque efectivamente, si hay una oportunidad, la pueden tomar y eso les va a favorecer que lo hagan. Pero el escuchario es muy cambiante. El momento de ser cauto. Pero más de la alegría, pero respecto al tema del cuarto retiro, que hemos escuchado, de hecho, escuchamos al presidente del Banco Central, que el cuarto retiro era poco menos que se iba a quemar el país. Eso es lo que los que vimos la noticia, esa sensación nos quedó. Pero está al otro lado, aquellos políticos que están señalando que eso no es así, que se puede eventualmente intervenir, lo que decías tú, en los precios. ¿Podría nuestro país, en las circunstancias que estamos actualmente, intervenir la banda de precios para que no exista un dispare por la inflación producto de este cuarto retiro? O sea, ¿es beneficioso el cuarto retiro económicamente hablando? En economía pura, en economía, no en la alegría de tener dinero en el bolsillo, porque a cualquiera que nos diga que nos va a llegar 2, 3 millones de pesos, en cualquier momento nos vamos a alegrar, vamos a pagar deuda, o sea, nadie puede criticar aquello, pero económicamente hablando, ¿es positivo el cuarto retiro? Tiene distintos impactos. Yo insisto, es una mala política, nadie puede celebrar ese tipo de políticas, pero esa política es una consecuencia, ¿no?, de un mal sistema político, ¿no?, y de un problema de nuestra élite, que en general nos decía no se pueden subir los sueldos, no se puede cambiar el sistema de pensiones, claro. Y esto estalló por distintos lados, de legitimidad del sistema, entre otras cosas. Entonces, mi respuesta es la siguiente. Esto puede provocar beneficios para las personas que puedan retirar, que no van a ser 2 ni 3 millones, sino que pueden llegar a ser 8 o 9 millones de personas, sin duda, porque muchas de esas personas tenían una situación muy frágil
¿no? Y la van a ocupar para distintos usos, pagar deuda, etc. Pero, a diferencia de los retiros anteriores, puede tener un impacto distinto en la economía que los retiros anteriores. ¿Eso significa que va a quedar el caos? No. Y eso es muy importante. No nos olvidemos del debate del primer retiro, sobre todo. Las mismas personas, ¿no?, que nos decían y exageraban sus argumentos, llegaron a pedir disculpas. Y dijeron, lamentablemente nos equivocamos, nos pasamos la raya, no nos van a creer si es que seguimos argumentando, asustando a las personas. Es muy distinto decir, toda medida económica tiene un impacto, y el impacto va a ser que decir que el país se va a incendiar. Claro. Un cuarto retiro puede tener un impacto sobre la inflación y las tasas de interés, sí, ¿no?, mayor al primer retiro. ¿Eso significa que el país se va a acabar y que vamos a tener un problema y una crisis de la cual no vamos a poder salir? No. ¿Esa crisis es mayor a la crisis política que estamos viviendo? No. La crisis política de los bajos salarios, las bajas pensiones y un sistema tributario pro rico, ese es el principal problema. Marcos Kremerman, como siempre, tremendamente claro para que todos entendamos respecto de qué es lo que está afectando y estos anuncios que hacen y la realidad quizás del cuarto retiro que poco a poco va avanzando en el Congreso. Muchísimas gracias, que tengas un gran día y por supuesto fin de semana a esta altura. Gracias a ustedes. Gracias, Marcos.